Bon dia a tots, o ja vespre. Bueno, arrenquem. Bon dia també als que estan en streaming. Arrancamos la tercera mesa del día de hoy. La verdad es que fue un tema que dijimos, está la nueva ley de autónomos ahí y nos habíamos dado cuenta que no lo estábamos abordando. Y bueno, así de manera urgente, rápida, con apuro, pensamos en Joaquín Comín para que nos echara un cable y como siempre hace cuando desde IDEA le hacemos un llamamiento, pues lo hizo y además lo hizo de una manera muy brillante, ¿no? Porque, bueno, él se encargó de ponernos en contacto con Alberto Ara y Carmen Benavent y bueno, pues hoy vamos a hablar de la nueva ley de autónomos y ahora qué, la nueva regulación, ¿no? Que imagino que muchos de vosotros lo estáis preguntando. Así que nada, daros la bienvenida al CIRA y un agradecimiento muy fuerte también de parte de los miembros del Ayuntamiento por estar aquí y esclarecernos cuestiones tan delicadas. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, daros las gracias a todos los asistentes por haber venido, sobre todo porque es un tema bastante candente y supongo que tendréis muchas ganas de poder preguntar y de poder tener unas soluciones a aquello que dudáis ahora de cómo poderlo aplicar. Evidentemente, también quiero darle las gracias al Ayuntamiento por la confianza que tuvo conmigo para poder, de alguna manera, organizar este acto. Bueno, haremos primero, para que tengáis una idea, hablarán primero los dos ponentes sobre distintas fases del tema, tanto el tema legal y el tema después de ciertas dudas que ya desde la asociación han podido tener. Después entraremos en el tema de un debate sobre preguntas que iremos introduciendo y al final de la ponencia pues podremos, las dudas que tengáis sobre aquello que no hayáis podido solucionar conforme lo vayáis oyendo, podéis preguntar o algunas cosas que nos hayan quedado claro también hasta que nos echen de aquí. Así que, bueno, paso primero que nada a presentar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a Carmen Benavent, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, es abogada y mediadora, docente y autora de publicaciones en materia de tributaria y en materia laboral y es directora del Máster de Graduados de Gestores Administrativos en la Universidad Europea de Valencia. Y por otro lado tenemos a Alberto Ara, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos en la Comunidad Valenciana y vicepresidente de la Federación Estatal de ATA. También es vicepresidente de la Confederación Empresarial Valenciana, abogado y especializado también en el estudio e investigación del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y para los que no me conozcan, yo soy Joaquín Comín, soy abogado también, me dedico al tema especializado, diríamos, en derecho mercantil de la empresa. Así que, en primer lugar, vamos a empezar con Carmen, que nos va a hacer esa introducción al nuevo sistema, de manera que lo podamos entender todos y para todos los autónomos. Así que, Carmen, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, pues gracias por la invitación y gracias por tener la oportunidad de explicar esta novedad que yo creo que es una norma que es muy reciente, es bastante desconocida, con lo cual genera mucha inseguridad, incluso con algún otro autónomo que hemos tenido la posibilidad de hablar, con algún cliente, lo que provoca es enfado muchas veces. Yo espero que después de estas 4 notas, porque va a ser muy breve, no da para más esta mesa redonda, podáis conocer un poco más la ley y el que esté intranquilo, pues que se tranquilice y el que esté enfadado, pues que siga enfadado, pero con fundamento, ¿no? Con conocimiento de causa. Yo antes de empezar por explicaros esta reforma y como forma de introducción, porque yo creo que es algo que conocemos todos y que es común a todos, os pondría el ejemplo del tema de la renta. Sabéis, los que tenéis una empresa, los que sois empresarios, los que sois autónomos, como empresario individual, cada 3 meses hacemos una declaración, el modelo 130, 131, que hacemos una serie de pagos a Hacienda. El que tenga nómina, pues se le descuenta una cantidad en la nómina, cuenta de esa renta, de forma que cuando hacemos la renta anualmente
Sacamos cuentas con Hacienda, pues según los ingresos que hemos tenido, según nuestras circunstancias, y nos sale una cantidad a pagar de 2.000 euros. Si hemos pagado 1.500 a lo largo del año, se nos ha ido descontando esa cantidad, pues nos saldrá la renta a pagar, tendremos que pagar la diferencia. Y si es al revés, pues nos saldrá devolver. Pues el sistema de autónomos va a funcionar más o menos de esta manera. Es decir, el planteamiento que se hace con esta norma es que a lo largo del año se esté pagando una cantidad de autónomos y que a final de año, en función de los ingresos reales que hemos tenido, se pueda regularizar en más o en menos. ¿Vale? Esto es, en resumen, en qué consistiría esta reforma. De entender esta norma es muy fácil, lo complicado luego es cuando entramos en el detalle, porque cuando hablamos de autónomos no solo nos referimos a los empresarios individuales, que es la imagen que todos tenemos cuando hablamos de autónomos, sino que hay mucha más gente que paga la cuota de autónomos, pero que es societario, forma parte de una sociedad porque es administrador, porque es socio mayoritario, etcétera. Entonces, el planteamiento general es el que os he comentado, pero luego, como os digo, lo más complejo es cada uno de esos detalles, poderlo delimitar, cómo se calcula ese rendimiento cuando yo soy societario, cómo se calcula ese rendimiento cuando yo tengo rendimientos agrícolas o cuando tengo una actividad módulos, es decir, lo que se complica es a la hora de determinar esos detalles que van a fijar la cuota que voy a pagar de autónomos. Yo creo que hasta aquí se entiende más o menos, ¿no? Vale, pues si os parece empezamos. Había preparado unas diapositivas. Un segundo. Para que entendáis estas. Vale, esta es la normativa que regula, es el Real Decreto Ley 13 del 2022 y entra en vigor el día 1 de enero del 2023. Esto es importante porque en este año 2023 todavía no se sabe qué rendimientos vamos a tener y cómo se va a quedar fijada la cuota de autónomo. Pero yo no sé si os ha pasado, no sé si sois autónomos, si pagáis la cuota de autónomos, que muchas personas en el mes de enero ya han notado una subida, que han pagado más de autónomos en este mes de enero. Esto puede deberse no por la aplicación de esta norma, porque es muy reciente y todavía no tenemos datos, la tesorería no tiene datos para calcular cuál es el rendimiento adecuado, sino porque cuando inicialmente nos dimos de alta en autónomos, marcamos una opción donde decíamos yo quiero que cada año se revalorice la base que yo he elegido, se vaya revalorizando. Esta revalorización hace que la base sea superior y además este año se paga un 0,60 más de autónomos que ahora veréis, con lo cual puede ser que a muchas personas hayan detectado que en el mes de enero han pagado más autónomos, pero no es por la aplicación de esta ley, ¿vale? Porque todavía no hay datos, con lo cual, por seguir un poco las diapositivas, para que no se me olvide nada. Vale, seguimos. ¿Cómo se calcula? Lo primero que tenemos que saber es cómo se calcula el rendimiento neto, es decir, qué importes se van a tener en cuenta para determinar lo que yo tengo que pagar de autónomos. Pues en principio se va a calcular por los rendimientos netos que va a facilitar la agencia tributaria. Es decir, que en este caso Tesorería los únicos datos que va a tener va a ser los que tenga la agencia tributaria. Si son correctos, si no son incorrectos, esas cuentas hay que sacarlas con Hacienda y no con la Tesorería. Es lo primero que nos dicen, porque no se van a meter, es que me ha subido el autónomo, pero has tenido en cuenta unos ingresos que no deberían haber tenido en cuenta, eso lo hablas con la agencia tributaria. A mí Tesorería esta situación no me afecta, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues en una actividad que sea en rendimiento, que se calcule por estimación directa, que no son módulos, los llamados módulos, estimación objetiva, pues habrá que ver el rendimiento neto que me aparece en la renta, le sumo como más ingresos el autónomo que he pagado y le quito un 7% de gastos de difícil justificación. Si soy autónomo societario, sabéis que los autónomos societarios son aquellos que vienen obligados a pagar la cuota de autónomos y no pueden estar en el régimen general, como se anticipaba antes, pues porque tienen un porcentaje elevado de participación en la sociedad, pues tienen un 25 o más si son administradores o tienen más de un 33%, es decir, hay una serie de situaciones donde no se puede estar en el régimen general, sino que el encuadramiento correcto es el autónomos. Pues para todas estas personas estamos hablando que ese descuento de gastos que se puede aplicar ya no será del 7, sino será del 3. En la teoría esto yo creo que es fácil de entender, luego en la práctica, como os comento, se va complicando.
porque si yo soy autónoma societaria, porque tengo una sociedad, de todos los ingresos que me aparecen, ¿cuáles se van a tener en cuenta? ¿La nómina? Pues no solo la nómina, si yo cobro dividendos, también se incluirán a la hora de calcular el tramo. Y si yo, por ejemplo, le hice un préstamo a la sociedad, hice una aportación mediante un préstamo y la sociedad me está pagando unos intereses, pues esos intereses también formarán parte para calcular el rendimiento neto, ¿vale? Todo esto ya son los detalles en los que hay que entrar y que en la mesa yo creo que no da tiempo, pero un poco para que entendáis exactamente en qué consiste. Pues esta cantidad se dividirá entre 12 y no sé si veis bien los tramos porque es una tabla bastante grande y al pasarla al PowerPoint se ha desfigurado un poco. Pero bueno, como veis hay una serie de tramos del 1 al 12 y dependiendo esos rendimientos netos que yo he calculado en qué tramo esté, pues me da una base mínima y una base máxima entre la que podré elegir. Pues si yo a la hora de calcular mis rendimientos he calculado que son de promedio 2.000 euros, pues podré elegir en el tramo 5 desde la base mínima de 1.029 a 2.030. ¿Se me entiende esto que os estoy comentando? Vale. Os he puesto un ejemplo muy facilito, porque os digo que luego esto se va complicando por las circunstancias de cada cual, pero si yo en mi declaración de la renta he tenido un rendimiento neto, ingresos menos gastos, no estamos hablando de módulos ni de actividad agrícola, ¿vale?, que se calculan de otra manera. He tenido un rendimiento de 25.000 euros, por poner siempre números redonditos, y he pagado de autónomos 3.500, pues mi rendimiento neto para estos efectos, para el tema de los autónomos, serían 28.500, me puedo quitar el 7%, con lo cual me sale me sale un rendimiento de promedio a lo largo del año de 2.208,75. Me tendría que ir a la tabla anterior, ver esos 2.208 en qué tramo están y en función del tramo, donde estén estos 2.208 veo que me corresponde el tramo que va entre 1.045, no sé si lo veis, es que está un poco así, y 2.330, es decir, que en función de esos ingresos pues se determinará una cuota. Claro, yo esto lo sé al final, cuando ya ha acabado el año, cuando ya he podido cerrar y saber cómo se ha quedado la actividad. ¿Qué ocurre a lo largo del año? Pues que yo tendré la posibilidad de, en función de los ingresos que yo prevea que voy a tener, ir eligiendo una base o elegir otra, ¿vale? Y de hecho ahora veréis que se puede cambiar hasta 6 veces al año para ir modulando. ¿Por qué? Porque al igual que nos pasaba con el ejemplo que os ponía de Hacienda, a final de año puede ser que nos salga a devolver, en el sentido de que hemos pagado más autónomo que lo que realmente han sido los ingresos, o nos puede salir a pagar, siguiendo con este símil fiscal, ¿no?, por esa diferencia que hemos dejado de cotizar, ¿vale? Seguimos un poco con esto. Vale. Como os decía, las bases son provisionales porque hasta que no tengamos la foto final no vamos a saber cuánto nos sale realmente o cuánto deberíamos haber cotizado de autónomos. ¿Cuánto se paga? Pues sobre esas bases que yo elijo entre la mínima y la máxima en cada uno de esos escalones, en cada uno de esos tramos, se paga, hasta el año pasado se pagaba el 30,60, este año hay que pagar un 0,60 más por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Por eso os comentaba al principio de la exposición que el que haya notado que ha subido o que ha pagado más en el mes de enero de autónomos puede deberse a esos dos motivos. Por una parte, porque en su día solicitó que las bases se fueran revalorizando cada año y por otra parte porque nos han introducido este año el 0,60 por este mecanismo que creo que está previsto hasta el 2032. Se va a seguir pagando. Hay especialidades, como os decía, el tema, por ejemplo, de la tarifa plana, que este año se fija en 80 años. En 80 euros. En 80 años seguiremos trabajando los autónomos. El subconsciente me ha traicionado, ¿verdad? Gracias. Se me ha escapado lo que pensaba.
tenemos una tarifa plana que es de 80 euros. La gente que venía disfrutando de la tarifa plana, porque son nuevos autónomos, que la venía disfrutando en el 2022, la seguirá disfrutando en las mismas condiciones. Y para los nuevos autónomos se fija esta tarifa que es de 80 euros al mes, un año ampliable otro más si se percibe menos, si se cobra menos del salario mínimo interprofesional. Lo que os comentaba de la posibilidad de cambiar las bases, se prevén que se pueda hacer 6 veces al año. Tenéis una aplicación dentro de la página de Seguridad Social que se llama Importas, necesitas firma electrónica o clave para poderlo ver, que te calcula qué base te corresponde según los ingresos que tú le vas informando, y tienes la posibilidad también de ir cambiando cada X tiempo pues estas bases de cotización para evitar en la medida de lo posible el tema de la regularización. Cuando la Seguridad Social, cuando Tesorería, porque hablamos de Seguridad Social y hay que diferenciar Seguridad Social, INS, que es el que paga, Tesorería, que es el que cobra, pero al final lo utilizamos como sinónimo. Si yo lo que pretendo es intentar ir ajustándolas para evitar en la medida de lo posible que esa regularización implique que tenga que pagar de golpe esas diferencias, pues ya sabéis que tenéis esta opción de irlo variando y siempre surten efecto a partir de, pues si se pide en enero o febrero, pues entrará en vigor el día 1 de marzo, marzo, abril, en mayo, en fin, para poderlo ir regularizando. ¿Qué ocurre cuando llega el año? Tesorería ya tiene los datos que le ha facilitado la agencia tributaria, y para evitar equívocos, un consejo que os doy como profesional es que a través de Importas comprobéis bien que vuestros datos están correctos, que la actividad que os pone es la correcta, que está todo correcto, porque si no, luego cuando crucen datos, las diferencias de cuotas de cotización pueden dar muchos problemas. Y todo lo que sea recaudar y solucionar a posteriori, ya sabéis que al final pasa por el bolsillo. Entonces, comprobar primero que todos los datos sean correctos para que cuando haya ese cruce no se produzcan distorsiones. ¿Qué ocurre al año cuando ya la Tesorería tiene los datos que le ha facilitado la agencia tributaria? Pues que comprobará si con lo que hemos cotizado coincide, estamos en el tramo correcto entre ese mínimo y ese máximo, pues no va a haber ningún problema. Si hemos cotizado de más, nos va a dar la opción de devolvernos la diferencia o dejar las bases como estaban, que esto muchas veces se produce. A ver, yo sé que estoy cotizando por encima de lo que me corresponde por mis ingresos, pero es que yo he elegido cotizar por encima o independientemente de los ingresos que yo tenga, porque quiero tener una base de cotización pues a efectos de futuras prestaciones, bajas, maternidad, paternidad, no digo lo de jubilación que os reís, ¿vale? Con lo cual, yo he elegido una base determinada. Cuando a mi Tesorería al año venga y me diga, pues es que usted ha cotizado de más y le tenemos que devolver 1.235 euros, yo puedo decir, pues sí, devuélvemelo, o no me lo devuelvas porque yo quiero mantener esas bases que yo he elegido. En el caso contrario, pues cuando contrasten y vean que hay una infracotización, es decir, que hemos cotizado por debajo de lo que nos correspondería por nuestros ingresos, obviamente hay que pagarlo. Hay un mes para pagarlo. ¿Entendéis el drama? ¿Vale? Sin recargos, sin intereses, pero hay un mes para pagarlo. No sé si esto luego se corregirá, pero de momento creo que había un mes, con lo cual yo no quiero extenderme más porque esto yo pienso que es lo más relevante o lo más importante para que entendáis en qué consiste esta reforma. Dudas que se plantean, hay 1000. Yo había puesto unas cuantas para ir calentando luego el debate, pero ya veréis que hay muchas situaciones que algunas ya están resueltas por Tesorería, no porque la ley diga que se tiene que hacer así o así, sino porque Tesorería tiene una serie de criterios que dice cómo se tienen que solucionar según qué situaciones, y hay otras que de momento no tienen solución, con lo cual yo creo que tanto Alberto sabe más que yo, como yo, pues en la medida de lo posible intentaremos contestar lo que tenga respuesta y lo que no, pues habrá que esperar a que se tome un criterio, ¿vale? Entonces, cosas que ya se saben y que son preguntas bastante frecuentes. Yo os he puesto unas cuantas aquí.
la típica situación del autónomo colaborador. Mi marido, mi mujer trabaja conmigo, pero no tiene nómina, con lo cual, ¿cómo calculo yo ese rendimiento neto para ver cuánto tiene que cotizar? Pues esto ya está resuelto. No os calentéis, 1.000 euros, ¿vale? Como la lotería, 1.000 euros. Si he cotizado en un tramo inferior al que me corresponde, ya os lo he contado, pues se paga la diferencia. Si he cotizado por encima, pues decides si quieres que te lo devuelvan o quieres que se queden las bases tal cual las elegiste. Y luego otras situaciones, es decir, que esto se puede plantear. Me vas a calcular los rendimientos netos, pero yo es que resulta que durante 6 meses he estado de baja o he estado en una situación de maternidad, de paternidad, cualquier contingencia de estas que me ha impedido trabajar. A la hora de calcular los ingresos, ¿cómo los calculamos? Pues muy fácil, se calculan los ingresos que hemos tenido solo por los meses que hemos trabajado. Así no nos libramos, ¿vale? No es lo mismo dividir 12 entre 12 que entre 10. Yo creo que me he explicado, no es que no quiero que luego Alberto me riñe. Pues en principio esto era simplemente una introducción para dar pie a que podáis formular las dudas que tengáis al respecto, pero creo que, y mantengo, que es una norma que es fácil de entender, porque ya habéis visto que hemos tardado 5 minutos o 6 minutos en explicar. Y lo complejo luego es entrar ya en el detalle, en cada situación concreta de cada uno y en cada... Con lo cual, si os parece, yo ya no os doy más la paliza y seguimos, ¿vale? Ya. Bueno, pues ahora será Alberto quien toma la palabra, nos explicará algunas cositas de su experiencia y dilucidar, pues creo que va a hablarnos de diferentes sectores económicos, de cómo puede influirles esta reforma y qué soluciones a lo mejor puede que hayan al respecto. Veo que lleva mucho papel, así que va muy preparado, lo veremos. Lo primero buenos días a todos. Lo primero que tengo que deciros es que no os asustéis, que no os lo voy a leer. O sea, quiero decir, esto es para consultar. En primer lugar, agradeceros mucho vuestra presencia, tanto los que nos siguen presencialmente como por televisión, y agradecer a IDEA la amable invitación que nos han dispensado para estar esta semana de la economía en Alfira. Gracias a Carmen, a Teresa, a Mar, que nos han tratado de una manera excelente. Y para mí es una satisfacción, además de estar con todos vosotros, compartir mesa con mi compañera Carmen y con mi compañero Chimo. Como habéis visto, Carmen es amiga, por eso dice que sabe que sé más que ella, no es verdad. Dicho esto, yo, aparte de que se ha explicado la norma, que no es tan complicada como todo esto, en segundo lugar, porque los autónomos, esto en definitiva, y nuestra experiencia lo dice, no llega a la norma a ellos. Quiero decir, esto entra por capilaridad. Es decir, detrás de cada un autónomo siempre hay un gestor, hay un abogado, hay un graduado social, hay un economista, alguien que le ayuda en este tipo de cosas. Porque, con lo cual, entre que la norma no es tan difícil, aquí lo que va a ser difícil va a ser interpretarla en el tiempo. Y yo, antes de entrar a hablar de la norma, lo que sí que quisiera es que tuviéramos una visión de qué son los autónomos y por qué se ha hecho esta norma y qué es lo que se espera de ella. Lo primero que hay que decir es que en España el 97,2% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Es decir, ese es nuestro tejido empresarial, Y el tejido empresarial no es la Ford. El tejido empresarial son los autónomos. Y los autónomos tienen una fuerza muy importante. En la Comunidad Valenciana hay 362.000 autónomos que dan empleo a 140.000 trabajadores por cuenta ajena. Es decir, 500.000 de personas cotizando a la Seguridad Social. Lo digo porque cuando vienen las ayudas de los poderes públicos, pues no está más que se acuerden de que la primera empresa de la Comunidad Valenciana son los autónomos.
y además no se deslocalizan, o sea, echan raíces. Bueno, en segundo lugar, ¿cuál es el motivo por el cual se ha hecho esta norma? Pues el motivo, bueno, por el cual se ha hecho esta norma es por un mandato del Pacto de Toledo. Un mandato del Pacto de Toledo que la totalidad de los grupos políticos votaron a favor, excepto Vox, que se abstuvo. ¿Y esto por qué se hace? Pues esto se hace por una razón que es la siguiente, porque de alguna manera lo exige Europa y porque se tienen que dar tres circunstancias. La primera de ellas, la circunstancia de que hay que solucionar el déficit que tiene el régimen autónomo de la Seguridad Social. Déficit que viene causado fundamentalmente porque se le agregó el régimen agrario, que el régimen agrario es un régimen por razones políticas y de cualquier otra índole deficitario. Eso ha llevado a haber un déficit. ¿Te molesta? ¿Te estás sujetando todo el rato? Pues, oye, pues ya que me lo dices, te lo agradezco. Muchas gracias. En segundo lugar, porque hay que proteger a los autónomos. Yo no quiero ser muy pesado con el tema de los números, pero sí que he traído aquí unos números que creo que son realmente importantes para que sepamos cuál es nuestra realidad de los que son autónomos. Voy a intentar ser muy breve en este tema. En la incapacidad permanente, que es aquella incapacidad que se tiene cuando una persona no puede seguir trabajando, en el régimen general son 1.142,57 y en el régimen de autónomos 852 euros, es decir, un 34% menos. En la jubilación son 1.527 contra 910, es decir, un 62,60% menos. En la viudedad, un 29,74 medio y en la orfandad un 24,73% menos. En mujeres esto se acentúa todavía más. En la jubilación hay un 52,48 menos y en la incapacidad permanente un 34,66 menos. Es decir, los autónomos siempre hemos tenido un criterio, desde mi punto de vista, equivocado. Nosotros, desde la asociación de ATA, hemos intentado corregirlo, pero la verdad es que no hemos tenido mucho éxito. Y es que se entiende que la seguridad social es un impuesto. La seguridad social no es un impuesto. Un impuesto es aquello que contribuyen los ciudadanos para el sostenimiento del Estado de acuerdo con sus ingresos. Y cuando un señor tiene la desgracia de que se rompe una pierna y va al hospital de la Ribera, ni le ponen mejor yeso ni le hacen más placas porque haya pagado 60.000 euros de renta o que haya pagado nada. Le van a hacer lo mismo. La seguridad social no. La seguridad social va a devolverte lo que previamente tú le hayas dado al sistema. El señor que tenga 2.000 euros percibirá con arreglo a 2.000 euros, el que ponga 1.000 euros con arreglo a 1.000 euros y el que tenga 3.000 con arreglo a 3.000 euros. Es decir, que yo creo que cotizar a la seguridad social es invertir en uno mismo y en la seguridad de los suyos. Y la tercera cuestión por la cual se hace esta ley, aparte de estas tres cuestiones, porque es una ley que no es definitiva, es una ley con un horizonte de 9 años, que cada 3 años se revisará a ver si esto aumenta o disminuye. Según nuestros datos, con esta nueva ley, el 75% de los autónomos, de acuerdo con los datos que facilitó la agencia tributaria a la mesa de negociación, el 75% de los autónomos cotizará igual o menos. Un 25% cotizará igual o más. Pero no olvidemos una cosa que es muy importante. Y es que duros a 4 pesetas no hay.
aquel que cotice menos tendrá menos cobertura y tendrá menos prestaciones. Esto es una cosa que tenemos que tener todos claro. Por consiguiente, yo creo que cuando a veces se dice, no, es que un señor que tiene con el tramo son 4.000 euros y tendrás 500 y pico. No, pero no cotiza por 4.000 euros. En fin, ahí están los tramos, lo cual no nos equivoquemos. Esto es así. ¿Qué ventajas tiene esto? Esto tiene una ventaja que, por ejemplo, se han destopado las bases para los mayores de 47 años. ¿Sabíais que los que eran mayores de 47 años tenían una base topada a 2.000 y poco euros y ahora no? Ahora estarán de acuerdo con sus rendimientos reales. Esos rendimientos reales, muchos de los autónomos, muchos, tienen lo que se llama una sobrecotización. Es decir, que están cotizando por encima de los ingresos que realmente tienen. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que ahora que vamos a hablar con ingresos reales, se puede decir, oiga, pues mire usted, es que yo, ahora que se acerca mi edad de jubilación, si me cogen mis ingresos reales, me van a rebajar la pensión. No. La disposición transitoria sexta de la norma establece que los autónomos que estén cotizando por encima de los ingresos reales mantendrán la misma base de cotización del año 2022. Se les dirá si quieren la devolución o no. Ellos, con decir que no quieren la devolución, se seguirá manteniendo el derecho. O sea, que eso es un derecho adquirido. Nosotros en eso sí que pusimos pie en pared y dijimos que era absolutamente contraproducente hacer eso, porque si siempre se ha estado diciendo que lo que hay que hacer es aumentar las bases de cotización, ahora no se le puede decir a aquel señor que ha hecho un esfuerzo que ya eso ya no le sirve, cuando se acerca a su edad de cumplir la jubilación. Luego ha habido, como decía mi compañera Carmen, a la cual no he tenido, quiero aprovechar para felicitarte por tu brillante intervención y sobre todo por explicarlo también en tan poco tiempo, que se ha subido un 8,6. Ese 8,6 ha sido una cuestión absolutamente unilateral del Gobierno, que quede claro. Aquí las asociaciones no hemos tenido nada que ver. Eso lo han metido en el artículo 122 de la Ley General de Presupuesto General del Estado y lo han metido, si me permiten ustedes, por Real Decreto. O sea, nos hemos enterado por la prensa. Así es. Y luego ahora tenemos una serie de cuestiones que habrá que ver qué soluciones se le dan. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando esos señores que tienen una base del año 2022 se le ha subido este 8,6 y tienen un sobrecoste? ¿Se le va a devolver o no se le va a devolver? Con la literalidad de la norma, sí. Otra de las cosas en las cuales se señala y que la Tesorería General de la Seguridad Social, no sé si habrá alguien aquí de la Tesorería, pero siempre tiene un problema para cualquier solución. Yo tengo que decir que dicen que hay que decir las bases, se hay que decir las bases si se quiere decir, y si no se quiere decir, se mantienen las del año 2022 y después, en el mes de junio o julio del año que viene, ya hará la liquidación. Es decir, se mantendrán las mismas bases del año 2022, aquel que no diga nada. Y luego hay otra serie de cuestiones que también son importantes reseñar. Por ejemplo, tenemos que saber qué es lo que sucede si un señor que tiene un derecho en el año de 2022 mantiene esa base de cotización de 3.000 euros y llega un año en el cual dice, hombre, yo este año tengo un problema y sí que me gustaría que me lo devolvieran. Si ese año se le devuelve, ¿pierde el derecho para siempre o no lo pierde? Pues eso la ley no dice nada y la Tesorería no lo sabe. Con lo cual, ahí hay una especie de consulta que veremos a ver cómo sale y veremos cómo está. ¿Por qué se ha hecho también esta ley? Pues esta ley se ha hecho por una razón que es importante. Yo estoy en ATA 19 años y
he estado en casi todas las, no, yo creo que casi todas, en todas las negociaciones que han habido. Algunas con más éxito y otras con menos. Y siempre hemos querido tener una meta. Y es que las prestaciones del régimen general fueran las mismas que las del régimen de autónomos. Y se han conseguido muchas cosas. No sé si muchos de vosotros os acordaréis que antes se cobraba la baja a partir del 15 día. Bueno, pues ahora se cobra a partir del cuarto. En segundo lugar, hay una prestación por cese de actividad, el llamado o el mal llamado paro de los autónomos, que tiene 24 meses. Otra cosa que es fundamental y es que cuando un autónomo se pone enfermo a partir del mes 61, perdón, del mes 61, del 61 día, su cotización ya no la paga él, la paga la mutua. Es decir, estamos avanzando mucho. Nos quedan dos cuestiones, que lo comentaba hace un momento a mis compañeros, que son las dos cuestiones, digamos, que nos van a costar mucho. Una son el subsidio de desempleo, que es aquella prestación que, como vosotros sabéis, en el régimen general se hace después del desempleo, de la prestación por desempleo, si se dan una serie de circunstancias. Y la segunda, las lagunas de cotización. ¿Qué son las lagunas de cotización? Pues lo explico muy brevemente. Cuando hay lagunas de cotización, en el régimen general no se le aplica ese mes a cero, se le aplica el mínimo de la tarifa de cotización para mayores de 18 años. A los autónomos se le aplica cero, con lo cual, claro, si hay 6 o 7, 8 o 26 meses que se le aplica cero, cuando se divide su base es muy inferior al que tiene un régimen de la Seguridad Social, del régimen general. Lo mismo pasa con la jubilación que pasa con las incapacidades. Esto es complicado, no os voy a engañar, porque la diferencia que hay entre el régimen general y el régimen de autónomos es que el autónomo se da de baja cuando quiere y en el régimen general eso ya no pasa. Eso es uno de los problemas que tenemos. Pero a partir de aquí, pues dudas me imagino que tendréis muchísimas. Pero yo voy a dejar aquí ya mi intervención y ya creo que estoy a vuestra entera disposición para todas las dudas que tengáis. Y aquel que tenga dudas, una vez salga de aquí, que también puede pasar, pues podéis entrar en la página web de ATA y hay un número, creo que es un 900, no recuerdo cuál, pero bueno, en la página web está. Y de manera gratuita nos ponemos a vuestra disposición para comentaros las dudas que tengáis. Muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir un poquito el debate. Me gustaría hacerles algunas preguntas de las que nos han llegado y de algunas que tenemos a nuestros invitados y que de alguna manera, pues no sé, podáis debatirlo entre vosotros o quien lo quiera contestar, pues que lo conteste. Hay una cosa que es que sabemos que la ley entra en vigor el 1 de enero del 2023, pero realmente vamos a suponer que un autónomo, como habéis dicho, no declare las bases que quiere para este año y ¿cuándo se prevé que tendrá las primeras, diríamos, repercusiones del sistema sobre su cotización? Es decir, si hasta el año 2024 no voy a tener el resultado del 2023 y le hago la declaración en junio del 2024, ¿cuándo a partir de ese momento se supone que la Seguridad Social nos empezará a notificar las diferencias que puedan haber habido? Abril de 2025. Hasta abril del 2025. O sea que vamos a tener que pagar 2 años después las diferencias. Vale, entonces, otra pregunta, no sé si me la podéis contestar de eso. En el caso de que sea esto, se lo paguen en abril del 2025 a lo mejor, se lo cobren. Tienen 4 meses más para pagar. No, estoy hablando del que tenga que pagar de más, no del que tenga que devolver, porque eso ya es la otra. La otra. El que tenga que pagar es hasta el último día del mes siguiente, que te notifiquen. Vale, pero... Y si tienes que cobrar, te devolverán el dinero 4 meses después. Correcto. Entiendo, por tanto, que hasta abril del 25 no tendremos más o menos que pagar
nosotros las notificaciones de las regularizaciones en positivo. Eso, si me permite, Chimo, tiene una explicación. Es que además de volcar los datos, la agencia tributaria también hay que volcar los datos, digamos, los territorios forales. O sea, el País Vasco y Navarra, con lo cual el tema se alarga un poco más. Vale. La pregunta que creo que, no sé si algunos, pero sí que a mí me la han preguntado, ¿qué repercusión va a tener tributaria el hecho de que yo después haya pagado más que me hubiese servido para el año 2023 haber calculado un rendimiento neto inferior porque es una sobrecoste que voy a tener que pagar por gastos deducibles? ¿Qué se tendrá que hacer en 2025? ¿Habrá que hacer una regularización tributaria del año 2023 o se podrá declarar entonces como mayor gasto? Se podrá declarar. Claro, hay 4 años para poder regularizar. A mí, más que el tema fiscal, que también es interesante lo que comentas, también me planteaba las situaciones donde yo he cobrado una baja, he cobrado una maternidad, he cobrado una paternidad. Esa era otra pregunta que teníamos cuando también. se regularicen, si bajan las bases, porque yo decido que me devuelva tesorería lo que he pagado de más y eso implica que la base ya no es la que tenía, sino que va a ser inferior, pues yo habré cobrado unas prestaciones que también habrá que regularizar. ¿Pasaría también eso en el llamado desempleo del autónomo? ¿O se pagará y se consolidarán en base a las...? Esas bases se consolidan como definitivas. Las bases de maternidad, como aquellas bases que se hacen, digamos, por altas de oficio de la Inspección de Trabajo o que se dan de... Entonces las bases se consolidan como autónomas, a no ser que la inspección de otras bases, evidentemente. Y luego hay una cuestión que es la siguiente, y esto es una cosa que Hacienda, la verdad a mí que me ha sorprendido, porque Hacienda siempre quería que las cuestiones se hicieran en el propio año del devengo. Bueno, pues en este año, en este caso, lo van a cambiar. O sea, si en el año 24 es cuando te tienen que pagar, pues tú harás la declaración cuando te corresponda ese otro año. No se tendrán que hacer una complementaria. Muy bien. Otra pregunta que también creo que se nos han hecho en algún momento es al respecto de la tarifa plana de los emprendedores nuevos. Dicen, claro, sabemos que, como habéis dicho, continuará aplicándose el mismo régimen anterior, pero que posiblemente, y creo que en algún medio como el vuestro, en la página de ATA, creo que pone que el nuevo es mejor porque posiblemente a 80 euros durante hasta 2 años va a ser mejor que el incremento paulatino de las cotizaciones. Sí, eso sí. La pregunta que hacen, ¿puedo cambiar al nuevo sistema y olvidar el antiguo? No. No, son 80 euros un año y el segundo viene condicionado que se obtengan ingresos inferiores al salario mínimo. Claro. En los casos que no se regulariza, uno de los casos que no se regulariza justamente es la gente que está pagando la tarifa plana, porque ese año, aunque tuviera ingresos que le hicieran que saltara de uno de esos escalones, seguiría pagando 80 euros. Sí que para el segundo año, para poderlo disfrutar, tendría que acreditar los ingresos. ¿Es claro. en 14 pagas o en el salario mínimo mensual de 1.080 que será? Pero ¿en 14 pagas o en 12? El anual, me da igual que O luego sea, lo dividas entonces entre 14 serían o entre 14.000. 12. Vamos a ver. En primer lugar, la estadística demuestra que el segundo año, los rendimientos netos, que hablo de rendimientos netos, no estamos hablando de facturación, hablamos de rendimientos netos del autónomo, en el más del 85% de los casos no llegan al salario mínimo interprofesional. Sobre todo porque tenemos un salario mínimo interprofesional de 1.260 euros. Con lo cual, la tarifa plana en el 85% de los casos es más beneficiosa ahora que la que había anteriormente. Y de hecho no se puede cambiar. No. Que por cierto, la tesorería ha cometido un error y todos los que se han dado de alta en el mes de enero con tarifa plana les han girado el mínimo, que era de 223. Bueno, y ahí hay un problema, que no sé qué opinaréis vosotros, que es complicado, que es el siguiente. Se le ha remitido un recibo, no de 80 euros, sino de 200 no sé cuántos euros. Si el señor autónomo, señora autónoma, no tenía dinero en la cuenta, ese recibo, o solo tenía 80 euros, se ha devuelto. Si ese recibo se ha devuelto es que hay una deuda. Si hay una deuda, no hay bonificación. Pierde la tarifa plana. Con lo cual, vamos a ver, usted se equivoca, me lo manda
y encima me quita la tarifa plana. Con lo cual, pues mire usted, creo que Bueno, es una toma que está encima de la mesa. Lo digo porque no sé si habrá algún profesional, que algún cliente le haya podido pasar, pero bueno, es conveniente que se sepa que nosotros vamos a poner, porque oiga, los errores de la tesorería que los asuma la tesorería. No, pero supongo que habrá alguna modificación. Estamos muy acostumbrados a ver modificaciones de leyes sobre leyes y posiblemente criterios. sobre esto también tengamos alguna, no sé. Bueno, había una persona que por las redes nos había preguntado que lo que más le interesaba o lo que más necesitaba era conocer la implicación que va a tener sobre el sistema de estimación objetiva, sobre los módulos. Ya lo habéis explicado, pero aparte del tema de la cuota sobre el rendimiento neto previo que se puede hacer incrementada con los autónomos satisfechos, No, en este caso no se incrementa porque está incluido dentro del módulo. ¿Hay alguna otra implicación que se pueda pensar que pueden tener? Sí, aquí no, aquí lo que hay es lo siguiente, vamos a ver. Esto hay una cosa que se llama, me lo he anotado porque no me acuerdo nunca, pero que es una tarifa, una casilla que está en la declaración de la renta que se llama Ya la tengo yo, la casilla. Pero rendimiento neto previo. previo, Eso antes de es. las reducciones. Antes de las reducciones, exceptuando el régimen agrario. Ese rendimiento será neto por que lo se que aplicará. cotizará. Pero eso tiene una cuestión que puede ser problemática, que es la siguiente. Por ejemplo, todos aquellos transportistas que repartan en Segur, que repartan en MRV, que repartan en Bimbo, están en un módulo de transportistas de un vehículo, de un PMA de menos de 2.000 kilos, y el rendimiento neto previo es inferior a la base de cotización de 960 euros que estaba en el año 2022. Con lo cual se supone que ese señor le devolverán dinero. Entonces ese señor tendrá que saber si quiere seguir manteniendo esa base de 960, porque es que si no pagará menos. Porque el módulo suyo dividido por 12 es inferior. Será inferior. Entonces, una recomendación sería a los que estén en el sistema de módulos que revisen muy en conciencia cuál va a ser su estimación durante el año respecto a sus signos objetivos por los cuales declarar. Pues ya lo sabéis, La estimación objetiva, la ventaja que tiene, creo que es la única, porque el tema de los módulos es demoledor. Tiene alguna ventaja en cuanto al tema de la cotización, es que yo el día 1 de enero ya sé cuál va a ser mi rendimiento neto. No va a variar a lo largo del año, salvo alguna, pero vamos, en principio yo ya sé que a final de año, con mis mesas, con mi barra, en el caso estamos hablando por ejemplo de un bar, ya sé cuál va a ser mi rendimiento neto. Puede cambiar porque puedo contratar, ampliar jornadas o no si tengo algún trabajador, pero en principio en eso sí que va a ser más estable a la hora de poder. Alberto, sí, te decía que el sistema de módulos le quedan 3 años. O sea, 3 años. Eso ya se tenía que haber modificado y se tenía que haber cambiado, pero la pandemia lo paralizó todo. Entonces, pero vamos, el sistema de módulos, en la medida que empieza a haber la factura electrónica, esto no tiene... Bueno, aquí también teníamos unas consultas al respecto, creo que lo has matizado tú un poco, ya has explicado ya, Alberto, el tema de que no hay que ver la cotización como una imposición tributaria, pero sí que hay muchas personas que dicen que al fin y al cabo, pues si hoy por hoy está todo sostenido con los fondos públicos a través de los presupuestos, el hecho de que coticemos más o coticemos menos no significará estar pagando el gasto corriente actual sin saber qué va a pasar el día de mañana con nuestras pensiones que estamos cotizando. Nos lo suelen continuar, pero ¿vamos a pagar y vamos a cobrar el día de mañana? ¿O esto va a ir directamente a pagar las pensiones actuales con nuestro propio dinero y después ya veremos qué pasa? Yo tengo que decir, perdóname, Carmen. Sí. Yo tengo que decir sobre esto que yo estoy oyendo a la señora Sofía Alquiebra desde que el profesor José Barea era el presidente de la Oficina Económica de Afnar en la Moncloa. Eso, vamos a ver. En primer lugar, las cuestiones de las pensiones, yo voy a poner un ejemplo, quizás esto me alargue un poco, pero creo que vale la pena que se entienda. Vamos a poner un ejemplo que creo que puede ser paradigmático. Cogemos un señor, permítaseme la expresión,
que sea chollo para la seguridad social. Un señor que se da de alta con 25 años y se jubila con 65, está 40 años cotizando todos los meses por la tarifa máxima, todos. Vamos a suponer que ese señor ha cotizado 1.000 euros todos los meses a la seguridad social. 1.000 euros por 12 meses, por 40 años, son 480.000 euros lo que ese señor ha pagado en la seguridad social. Ese señor, como ha cotizado siempre por la tarifa plana, tendrá la pensión máxima. 2.600 euros multiplicado por 14, dividido por 12, nos da 3.000 euros. 3.000 euros multiplicado por 12 y por 20 años de esperanza de vida, va a cobrar 720.000 euros. O sea, ha pagado 480 y recibirá 720.000. Esa es, si se hiciera, la pensión es por capitalización, pero es que se hace por reparto. Por consiguiente, hacen falta 2 señores y medio para que eso fuera. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues lo que está pasando. O sea, vamos a ver. Si las pensiones tienen 3 soluciones, esto no lo digo yo, o sea, que en fin, esto ya no lo digo ni como ata, lo digo desde mi punto de vista personal. O se hace lo que dicen los tecnócratas, que es bajar un 15% las pensiones, que se suban el 0,25 y que se quite una baja extraordinaria, lo cual eso es un disparate, socialmente hablando. La segunda, simultanear, y por ahí se va, lo que es la jubilación con el trabajo efectivo. Y la tercera, quitarnos del frontispicio de la cabeza que digamos que la seguridad social tiene que ser un sistema autosuficiente. Si es autosuficiente, estupendo. Si tiene superávit, más estupendo todavía. Pero si tiene déficit, pues habrá que asumirlo el Estado. Y habrá que asumirlo el Estado con los propios funcionarios. Porque yo pregunto, ¿la sanidad tiene superávit? No. ¿Y las universidades? ¿Y los aeropuertos? ¿Y los puertos? Pues bueno, usted, las pensiones es una de las cuestiones. ¿Eso significa que no haya que hacer nada? No. Entre otras de las cosas que se ha hecho ha sido esta ley. En cualquiera de los casos, veremos dentro de 3 años si eso se ha conseguido o no se ha dejado conseguir. Pero yo estaría muy tranquilo con el tema de las pensiones. Yo estoy convencido que se seguirán cobrando siempre. Hubo un tiempo donde sí que se nos asustó, y además a nivel institucional yo lo percibo así, cuando se empiezan a fomentar los planes de pensiones y el ahorro a través de los planes de pensiones, que fiscalmente también tenía una ventaja que ahora se ha suprimido porque se han bajado a 2.000 euros, que es una cantidad ridícula. El mensaje indirecto que estás percibiendo es ahorra, ahorra, que el futuro lo tienes complicado. Ese es el mensaje que se traslucía detrás. Es decir, que al final sé que siempre va a haber un mecanismo para que no haya ningún problema. También ha influido mucho el descenso demográfico. Es decir, ahora la gente que está cobrando, hasta ahora la gente que estaba cobrando pensión venía de ese boom demográfico que ha estado sosteniendo, y ahora la pirámide de población se está invirtiendo, con lo cual... Pero sí que se nos ha inducido desde la propia institución ese miedo de vete haciendo un plan de pensiones porque el futuro lo tienes complicado. Sí, eso es cierto, pero vamos a poner 2 ejemplos. Aquellos que hayan metido ese futuro en las preferentes... bueno. Ya sabemos cómo acabó. O en el Banco Popular, quiero decir, es que no hay garantía del Estado, o sea, con lo cual... Eso ya... Bueno, otra cosa en cuanto al tema de la tarifa, ¿os parece que se respeta bastante la proporcionalidad respecto a la cuota respecto a las bases conforme van subiendo? Porque de una simple miradita en las tarifas, si cogemos las tarifas de uno que cobra hasta 670 euros o tiene un rendimiento de hasta 670 euros, pagará aproximadamente la tercera parte de ese rendimiento como cuota, que además ese rendimiento tiene en cuenta las propias cotizaciones para su cálculo,
cuando uno que, sin irnos muy lejos, de 1.800 y pico euros, que puede ser un salario más o menos adecuado, pues pagará solo una sexta parte de su rendimiento. Con lo cual no me parece muy proporcional que justamente al que menos ingresos está teniendo se le cobre más parte de seguridad social cuando uno tiene más ingresos que podría pagar más o menos. No parece muy equitativo si después las cotizaciones van a ir a un sistema de reparto y no a un sistema de capitalización por cada uno que ha pagado. Es decir, el que va a pagar más va a ser realmente el que menos ha cotizado o el que menos cotiza, y el que va a pagar menos es el que más cotiza, en principio. Esa proporcionalidad, ¿cómo la podemos explicar? ¿Por qué ocurre en este...? Pues vamos a ver, en un primer lugar hay una cosa que es evidente, o sea, yo voy a ser muy crudo, pero lo que... Sí, lo agradecemos. Si resulta que un señor tiene unos rendimientos de 600 euros, tiene que pagar 300 a la Seguridad Social, eso no es un negocio. No es un negocio. Eso puede pasar durante un espacio de tiempo muy concreto. Claro. Pero es que si no, eso no se puede mantener. Por lo cual, yo creo que había una cuestión, que además es una pregunta que además es, con tu permiso, Chimo, que es muy recurrente. Y es que se decía, no, mira, es que los que no llegan al salario mínimo interprofesional... Lo iba a comentar. Eso, llegan, vamos a ver. Allí hay una sentencia que hubo del año, no recuerdo cuál, pero vamos, de hace muchos años, en el cual había un subagente de seguros que, como no tenía otro elemento valorable, el Tribunal Supremo, la Sala Cuarta, entendió que era el salario mínimo interprofesional. Pero al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, la misma sala no era un agente de seguros, subagente, sino un agente de seguros. A este sí que le obligaron, aunque no llegaba ni al salario mínimo interprofesional, además estaba bastante por debajo, que cotizara. ¿Por qué? Porque este sí que se acreditaba que era un negocio porque tenía un contrato de agencia. Es decir, el tener un negocio abierto conlleva en que hay que cotizar a la Seguridad Social. Sea cual sea la cantidad. Aquí se ha intentado que se rebaje, pero como muy bien explicaba Carmen, se ha rebajado la cuota. Pero se ha rebajado la base de cotización, ¿eh? O sea, que cuando se ponga ese señor enfermo, cobrará menos que cobraba ahora. Ahora la base mínima era 960 euros. Por cierto, 300 euros menos que el salario mínimo profesional. Yo creo que efectivamente, contestando a tu pregunta, ¿no hay proporcionalidad? No la hay. Yo quería solo hacer una postilla por temas de encuadramiento que hemos tenido con Inspección de Trabajo. La norma no dice en ningún sitio lo del salario mínimo interprofesional, pero ha ido rulando y al final es como una especie de leyenda urbana que todo el mundo está convencido que en algún artículo, en alguna parte te dice que si cobras menos del salario mínimo, eso no es cierto. Lo que sí que es verdad que por parte de, pues en este caso, Inspección de Trabajo, ahora hay una campaña de inspección destinada a rendimientos agrícolas, no sé si lo sabéis, pero están llamando a filas a todo el mundo que tiene rendimientos agrícolas y que ha superado el salario mínimo interprofesional, porque han puesto ese filtro, no porque... Y lo que se está poniendo el acento es en la habitualidad, es decir, no tanto en los ingresos, sino, como comentaba Alberto, en que sea una actividad que sea constante. Hubo una campaña, creo que fue hace 3 años, que pillaron a toda esta gente que vende, ¿cómo se llama la máquina esta de cocina? Sí, Thermomix y cosas así. Esto, y las obligaron a darse de alta de autónomas, sí, la mayoría de las mujeres. Eso al final se solucionó de una manera. Nosotros llevamos ese tema como batalla, nos vinieron y tal, y se llegó a un acuerdo. Y ahí la verdad es que de reconocer que la Inspección de Trabajo fue muy, ¿cómo te diría? Fue muy flexible, hay que reconocerlo. Y entonces el tema era el siguiente, aprovecho... Sí. O sea, estas señoras son unas señoras que, digo señoras, no... Sí, porque la mayoría lo era. Porque la mayoría de las señoras, que tenían un robot de esos que hacía magdalenas y cosas de estas y tal. Y se reunían con unas amigas o madres del colegio y no sé qué. Y si vendían el robot le daban una comisión. Y si vendían mucho, pues hacían jefa de equipo y tenían más amigas que hacían lo mismo. Y llegó un momento en el cual la Inspección de Trabajo dijo, no, mire usted está dada de alta, usted factura, usted se da de alta con el criterio
con el criterio de que el trabajo no era vender, era intentar vender. O sea, eso era el resultado. El trabajo era que todos los días estaba dándole, digamos, la paliza a las madres del colegio para que hicieran las magdalenas. Bueno, pues ese era su trabajo. Y se llegó a un acuerdo porque aquello, vamos, era un tema, aparte es que era sangrante, porque había gente que ganaba 400 euros al año. Por ejemplo, el mes de febrero, que era San Valentín, pues subía. El mes de las Navidades subía, ese tipo de cosas. Y al final se llegó a una cuestión que fue bastante aceptable. Y es que solamente pagarían, y eso se le pidieron los datos a Thermomix, solamente pagarían aquellos meses que superaran el salario mínimo de profesional. Y ahí se pacificó, porque si no eso hubiera sido, vamos, la caramba. No sé si tú recordarás ese tema. Además fue un tema... Bueno, pues muy... así, si alguno tiene el tupper sex o cosas de estas, también más o menos será igual, supongo. Así que salario mínimo interprofesional. A lo que estaba diciendo de la habitualidad, la ley esta tampoco ha definido con claridad qué se trata de la habitualidad. Continúa hablando de un concepto jurídico indeterminado, algo así como de forma habitual, personal y directa realiza una actividad económica a título lucrativo. Luego, continúa sin el tema, el criterio clásico de que al final es la inspección de trabajo la que nos va a decir si es habitual, lucrativo y si lo hemos hecho personal o no. Continúa siendo el mismo criterio, no ha cambiado nada. Sí, la norma esta no cambia nada. Vamos a ver, la norma esta no cambia absolutamente nada. Además, el Estatuto del Trabajo Autónomo, que es la Ley 20 de 2007, tampoco lo cambió. Y esto viene ni más ni menos que el Decreto 2530 del 70. Y hay bibliotecas enteras de sentencias de que es habitualidad, que no es un concepto jurídico, es un concepto jurisprudencial. Correcto. Con lo cual, esto sigue exactamente igual. Bueno, aquí tenemos más preguntas, pero, bueno, por ejemplo, una que me parece bastante interesante, y lo digo por poder abrir todavía un poco a la gente que pueda preguntar. Hay comunidades autónomas como Andalucía, Baleares, Murcia y Madrid que han pensado en que las tarifas planas, diríamos, dejarlas como cuota cero. No sé cuál es la fórmula que han utilizado, sí, pero la pregunta es, ¿se sabe que si en la Comunidad Valenciana hay algún indicio para que eso también ocurra? Sí, nosotros hemos estado estudiando este tema con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Entonces, el tema es el siguiente. Para aquellas tarifas planas, aquellos autónomos que se dan de alta con tarifa plana, esos 80 euros, no se pagarían el primer año y el segundo año, se pagarían en función de que tuvieran derecho a la tarifa plana o no. Es decir, que en el último de los casos serían 960 euros por 2 años, esos 80 por 24 meses. Y eso sería una cuestión que se beneficiaría. Eso va a los presupuestos de la Generalitat. Nosotros, desgraciadamente, tenemos una Generalitat que está infrafinanciada. Eso es así. Con lo cual, tenemos más dificultad que aquellas comunidades autónomas que tienen una tesorería más saneada. No obstante, pues lo que hay que hacer es ver la posibilidad de cuántos autónomos se prevé que se darán de alta en esos 2 años, multiplicarlo por 960 y ver cuál es el monte de la operación. Pero, desde luego, es una cuestión importante y que ayudaría de manera fundamental a los autónomos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ahora también tenemos aquí unas preguntas que creo que se exceden un poco del contenido de la mesa, pero sí que la gente lo ha preguntado por correo electrónico. Preguntas, por ejemplo, como sobre la posibilidad de solicitar la jubilación y seguir como administrador único en un autónomo de una sociedad limitada. Jubilación activa. Los pros y los contras que de continuar como administrador en el régimen de autónomos. Ahí habría lo siguiente, a lo mejor la opinión de mi compañera, que hemos coincidido. Sí, en primer lugar, ahí lo único que queda es la jubilación activa, porque las sociedades tienen que estar. Otra cosa distinta es la simultaneidad del trabajo efectivo con la jubilación en persona física. Eso de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social, mientras no se llegue al salario mínimo interprofesional, no hay ningún problema. La Inspección de Trabajo, que siempre le saca punta al lápiz,
entendió que dijo, no, pero eso es una cuestión que se haría de manera esporádica, pero si es una manera habitual, no. Bueno, esto se ha solucionado con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de un señor que tenía una granja de cerdos. Entonces, claro, los cerdos no entienden de Navidad, ni de puentes, ni de vacaciones, ni de Reyes. Entonces, la habitualidad era que todos los días del año comen. Tenía actividad con esa granja, pero sus rendimientos no daban el salario mínimo. Ojo que es importante, la matización está. Cuando hablamos del salario mínimo no hablamos de rendimientos netos, hablamos de rendimientos de facturación, por llamarlo de alguna manera. Ingresos, sí. Con lo cual, pero mientras eso no se llegue, sí. Ahora, en una sociedad estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera, que la única solución que hay es la jubilación activa, si cumple los requisitos. Claro. Hay otra pregunta que entiendo porque la cuestión venía en como un autónomo societario que está en tarifa plana, que vende su participación y pregunta si estaría obligado a darse de baja como autónomo societario o podría mantener la cotización porque tenga previsto montar o no la empresa propiamente para no perder la tarifa plana. Yo no sé si se excede un poco, ¿no? Acaba de pasarme la pelota. Y las gafas, la pelota y las gafas. Las gafas, todo. Carmen. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Yo es de las preguntas que haría por Casia. Sabéis que tenemos la posibilidad de consultar desde la pandemia, no hay forma de levantar el teléfono y llamar. Nada. Y lo formulamos todo por escrito a través de Casia. Yo lo preguntaría, pero entiendo que el cambio de actividad, mientras no haya baja y alta, no habría problema. No habría problema. No hay ningún plazo tampoco pregunta para poder hacer eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Muy bien. Ahora. Pues ya está. Ya no sé si el que ha hecho la pregunta está en la sala o está en streaming, pero ya ha quedado contestada. Yo entiendo que sí, porque lo único que dice la norma respecto de la tarifa plana, que yo recuerde, estoy hablando de memoria, por favor, es el tema de la baja, si te das de baja, si lo pierdes, si cuánto tiempo la conservas, si te vuelves a dar de alta, pero entiendo que el cambio de actividad, siempre y cuando no implique un cambio de encuadramiento, sigas estando en autónomos, no afectaría. Y por último, la otra pregunta que también tiene que ver con el encuadramiento, hablaba sobre si es obligatorio que el administrador de una sociedad se dé alta como autónomo societario, que entiendo que sí, pero bueno, lo preguntabas desde el punto de vista que si existe esa obligatoriedad, si siendo administradores solidarios dos personas, uno puede estar como autónomo y el otro no, y si podrían representar a la sociedad, que eso ya está claro que no tenga que ver una cosa con la otra. A lo último no. A ver, el tema de estar en una sociedad se pueden dar diferentes situaciones. Cuando eres administrador, ¿vale? Si tienes más del 25%, igual o más del 25%, tienes que estar en autónomos. La situación que se puede dar es la siguiente, que yo constituya una sociedad, pero no la gestione yo, sino que la gestiones tú, o la gestione mi hijo, o cualquier persona que no es socio. Porque en esa situación se produce una situación intermedia, que yo creo que no le acabo de ver la ventaja, pero es la que es que yo estoy en el régimen general, pero no cotizo para desempleo ni Fogasa. Con lo cual es un mix que ni es autónomo, ni general, en fin. Sí, bueno, aquí la pregunta iba también si tenía un 20%, supongo que con toda la intención de estar por debajo del 25%, y que dice además si tiene vínculos familiares con el socio mayoritario, si podría cotizar en el Pero era administrador único. Sí, como administrador tiene un 20% de participaciones, pues entonces, pero no es... Estaría en el régimen general, pero efectuando de Fogasa y lo que ha dicho Carmen, claro. Pues nada, también lo preguntaban y no sé si estará la persona aquí y si tiene alguna duda. Y ahora sí, bueno, no sé si nos podemos hacer un par de preguntas. Yo creo que hemos sacado una probabilidad alto. Bueno, pues... Pues nada, vamos a ver si... ¿Hay micrófono por ahí o hay voz? Hola, buenas tardes. Me llamo Caterina y muchas gracias por la jornada y por explicarlo tan bien. Yo tengo una pregunta
Sobre la cuota que habéis dicho, no me acuerdo ahora cómo se llama, la tarifa plana. Sí. Tarifa plana, ¿para cuántos años tienes el derecho de optar a esta tarifa? Si no estás sobrepasando de la base, del sueldo base interprofesional. Muchas gracias. Depende cuando te hayas dado de alta. Si te das de alta este año, que comentaba Alberto que era más ventajoso, tendrías el primer año y además no se regularizaría, independientemente de los ingresos que tuvieras. Y el segundo año la mantendrías siempre y cuando tus ingresos fueran inferiores al salario mínimo interprofesional, ¿vale? Con lo cual está previsto, salvo que luego se modifique, un máximo de 2 años. El primero seguro y el segundo condicionado a los ingresos. Vale. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Espera. Sí. No, era aclarar el tema que estabas comentando, si es independientemente de la edad. Sí. O sea, que cualquiera que tenga lo puede optar a la tarifa plana actualmente, sí. Que ser emprendedor queda muy bien. Yo no soy autónomo, soy emprendedor. Buenos días, gracias por esta charla. Yo solo quería una pequeña precisión sobre este tema de la tarifa plana. Es saber si cuando en el primer año elegimos, por ejemplo, pues la tarifa plana, solo era saber si en realidad cotizamos con estos 80 euros, cotizamos igual que un autónomo que ya está instalado, que le va bien y cotiza la... Es decir, que saber la base de cotización que se te aplicaría para la pensión, pagando 80 euros. Quiero saber si No, cuenta lo cotizas mismo. por la base mínima, cotizas por la base mínima. Del general. Claro, cotizas por la base mínima y luego se te aplican unas bonificaciones por esa condición de... Más o menos podéis decir una cifra por... En cuanto contestándote a ti, 960 creo que son. 960 es Sí, la- creo que es el aproximadamente. mínimo. Si no recuerdo mal, te estoy hablando de memoria. 960,60 el año pasado, sí. Sí, creo que sí. Y ahora han subido el 8,3 más el 0,6. eso. Esa tabla que os he puesto antes, cuando os estaba explicando, es la del 2023. Ya están las tablas del 2024 y 2025, que comentaba Alberto. Luego supongo que se revisará y no sé cómo quedará. Pero de momento esa es la base, la mínima. La mínima. Contestándote sobre el tema de la edad, creo que es bueno que os dé un dato, y es que los autónomos hasta los 44 años representan el 37,86%, y de los 45 en adelante el 62,13%. Y hay una cosa curiosa, hay autónomos que han aumentado 11.374, casi un 8%, los mayores de 64 años. A ti. Allá al fondo tenemos una persona. Yo creo que si te quedas desempleado a partir de cierta edad, el tema del Claro. emprendimiento es una opción. Y que haya más mujeres que hombres, a lo mejor también es por ese rol que hemos tenido siempre de cuidar más de la familia, o de que llega un momento en que dices, pues tengo que trabajar, busco trabajo. Mujer, 45, 50, somos totalmente invisibles. O sea, y la única forma a lo mejor de buscar un futuro es decir, pues bueno, yo siempre me ha gustado, siempre he querido hacer o siempre he tenido la posibilidad de, y materializarlo. Las mujeres son los que están tirando del régimen de autónomos. Las altas se están dando fundamentalmente a las mujeres. Hola. Concretamente, perdón, y con esto acabo. El 1,7, hay el 1,7 y los varones el 0,3 de aumento de los autónomos. Una pregunta, Carmen. Soy Antonio No veo, ¿dónde está? Está ahí, el de pie ahí al Hola. fondo. Durante tu explicación has estado hablando sobre el programa, la aplicación de improntas. ¿Podrías desarrollar un poquito más eso? Sí, a ver, Google, importas, la A es una arroba, y te lleva directamente a una aplicación dentro de la página de Seguridad Social que se ha creado para... si necesitas firma digital o clave o algún sistema de identificación, cuando entras tienes
tu información, la base que tienes, desde cuándo estás dado de alta, en qué actividad. Por eso os decía que por favor que mirarais que todos los datos coinciden y están bien. Y tienes la posibilidad de cambiar bases, incluso hay una aplicación dentro de Seguridad Social que te permite hacer cálculos y simulaciones de jubilación. Y todo está dentro de la página de Seguridad Social, dentro de la sede electrónica, pero si te pierdes dentro de la página, Google. Importas con la... Y 2 S, creo, ¿no? Y 2 S al final creo que sí, va, ¿no? pero si pones importas ya te sale.